Entonces, ya habíamos visto pues la parte de la ley de Ohm, vimos cómo se desarrollaba, circuitos básicos, ¿cierto? Empezamos a ver lo que es serie y paralelo, miramos cómo se aplican las fuentes, cuándo se suman, cuándo se restan, vimos los ejemplos con, con las baterías. Entonces esa parte yo creo que nos quedó bien. Ahora vamos a empezar a mirar la parte de circuitos en paralelo. Listo. Esta parte de circuitos en paralelo es un poco más complicada que lo que tiene que ver con circuitos en serie. Entonces, vamos a mirar simplemente cómo nos damos cuenta que están paralelos, porque ya no está cabeza con cola, sino que están todas, digamos, una encima de la otra, o simplemente pues coinciden las terminales entre sí. Listo. Esta parte ya no se puede, digamos, cuando hablamos de que yo quiero hallar la resistencia total de un circuito en paralelo, ya no puedo sumarlas como las sumaba en serie, que era una después de la otra. Realmente lo que tenemos aquí sería, tenemos tres resistencias, digamos pues una cantidad específica en paralelo, y realmente el resultado es 1 sobre el total de la resistencia es igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. Aquí es donde se empieza a ilustrar o empiezan a relucir los magos del despeje. Aquí algunos compañeros de ustedes y a algunos les va a pasar, van a empezar a despejar esta formulita y es donde vamos a encontrar algunas falencias. Entonces necesito que esta parte la veamos muy bien. Cualquier duda que vamos a mirar ahorita me recuerda. Entonces miren que es simplemente muy sencillo. Yo cojo, es 1 sobre el total y es 1 sobre 1 y así digamos sucesivamente. Y eso se aplica a cualquier resistencia en paralelo. Listo. Para el caso de las fuentes, ya vimos que las fuentes, cuando tenemos en vez de resistencias tenemos fuentes, lo que hacemos es que la corriente es la que se suma y el voltaje es el que se mantiene constante. Entonces ya para mirar aquí, por ejemplo, un ejercicio normal, estándar es, tenemos una fuente, tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Y que lo que me dicen es encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, sabiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Entonces lo primero que observamos es que tenemos acá las resistencias en paralelo, la fuente en paralelo que está acá, y lo que vamos a mirar es cómo se resuelve. Básicamente, lo que podemos mirar acá es que la corriente, lo primero que miramos es que la corriente de cada una, ¿cierto? Es 1, o digamos es, bueno, si nos volvemos a la raíz de Ohm, al triangulito que tenemos acá, en este que tenemos acá, tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Que igual que en las fuentes, en un circuito en paralelo, los voltajes son los mismos. ¿Me explico? Aquí tenemos la fuente de 12 voltios y tengo todas mis resistencias en paralelo. Significa que el voltaje que se aplica o la diferencia de potencial en esta resistencia es de 12 voltios, el de esta también, el de esta también y el de esta también. ¿Listo? El voltaje aplicado en cada una de las resistencias en paralelo es el mismo. Es el de la fuente. Lo que cambia la corriente. ¿Por qué? Porque cada una de estas es de valor distinto. Eso implica que se oponen de forma distinta a la corriente que va a pasar a través de ellas. Si todas fueran iguales, la cosa sería muy distinta. ¿Por qué? Porque simplemente todas, como se ve ahí, tendrían el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente, como tenemos la misma fuente, en cada uno aplicar la ley de Ohm. Entonces, simplemente tendríamos que para la corriente 1, que la corriente 1 sería, según esto, la que viene hacia acá,
simplemente, aquí, a ver, vamos a hacer algo aquí más distinto para que nos quede esto más fácil, perdón, para que lo podamos ver más claramente. Vamos a pasarlo esto para acá, para que podamos rayar y mirar esto. Entonces, tenemos, vamos a hacerlo por pasos desde aquí, porque de pronto ahí en el documento está un poquito resumido. Entonces, ahora, me dicen que tengo que hallar la corriente, las corrientes en cada uno. Las corrientes en cada uno. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Lo primero es que me doy cuenta, como les digo, que está en paralelo, que esta fuente es la fuente que me influye en cada una de estas resistencias. Entonces, simplemente lo que hago es que aplico la ley de Ohm. Si yo me voy para la ley de Ohm, vamos a mirarlo acá más detalladamente, entonces yo puedo decir que voltaje, vamos a mirarlo por este lado, voltaje es igual a R por I. ¿Listo? En este caso, lo único que hago es que como yo lo que necesito es la corriente, paso la resistencia a dividir. Entonces me queda que el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. ¿Listo? Esto que tengo acá se va a aplicar a cada una de estas. Teniendo en cuenta de que como cada resistencia es distinta, entonces las corrientes van a ser distintas. Entonces yo lo que hago es que para cada resistencia le doy un nombre a la corriente. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a decir, para esta corriente de acá, voy a decir que, por ejemplo, vamos para este lado, que esta corriente que va de aquí para abajo, que la voy a dibujar entonces para que nos quede más fácil, que esta corriente que viene aquí, esta corriente se va a denominar corriente 1. ¿Listo? Bueno, para el caso que sigue, esta que viene aquí. Ahora, profe, pues ¿por qué me está diciendo que viene de arriba hacia abajo? ¿Por qué no la puedo tomar de abajo hacia arriba? Porque recordemos que por convención nosotros definimos que la corriente viene del más al menos. Y este que está acá es el más, es el palito más grande, este es el palito más pequeño. Entonces aquí se supone que esto es más, entonces yo puedo coger, digamos, para que nos quede más claro, yo puedo dejar claro que esto aquí es más, esto aquí es más, este de aquí abajo es menos, ¿cierto? Ahora, para que nos quede, digamos, y definamos de una vez, normalmente, a las polaridades se le asignan colores. ¿Eso para qué? Para que en los circuitos quede más fácil identificar los cables de qué polaridad son. Entonces vamos a acostumbrarnos aquí ahora en adelante para que digamos todo esto claro. El más se denomina en rojo. ¿Listo? El base o el positivo de la fuente va a ser rojo. Y el negativo va a ser negro. ¿Listo? ¿Eso por qué? Vuelvo y les digo, la idea es por qué. Porque esto que yo tengo acá, así es como yo voy a encontrar en los tableros, en la parte de circuitería, en la simbología. Cuando alguien cablea un circuito, normalmente también se cablea de esta forma con estos colores. Entonces lo vamos a tener así. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esto acá. Entonces ya nombramos la primera corriente. Vamos a nombrar la segunda corriente simplemente, es decir, darle un nombre. Vamos a ponerla aquí igual que esta corriente que viene de más, de menos a más, va a ser de, pongo aquí el rojo también para que todas queden igual, de arriba hacia abajo, y este le voy a denominar corriente 2.
va a ser corriente 2. Como está un poquito más pequeña esta eléctrica para que nos quede todo acá. Entonces, corriente 2. Esta es la corriente 2 que viene por acá. Aquí vamos a poner una corriente 3. Que viene de arriba hacia abajo. Y la última que viene acá sería la corriente 4. Listo, entonces tenemos corriente 4. Ahora sí. Cada una de estas corrientes corresponde a cada una de estas resistencias en paralelo. ¿Listo? Porque recordemos que cuando tenemos circuitos en serie, la corriente es la misma en el circuito. Entonces yo para hallar cada una simplemente voy a coger y voy a reemplazar esta fórmula que ya tenemos acá y con los datos que tenemos acá. Pero este 12 sí, este 12 voltios se aplica a cada una de las resistencias porque está en paralelo. Entonces simplemente yo ya digo que la corriente 1, a ver, aplicar que la corriente 1 va a ser igual a ¿qué? A el voltaje de la fuente, que en este caso son 12 voltios. Vamos a esta eléctrica más pequeña para que no nos ponga tan complicado. Pues sería corriente 1 sería igual a voltaje, que son 12 voltios, que son los voltajes que se aplica, dividido simplemente la resistencia, que en este caso es 1.5K. Aquí empezamos a mirar algo. Yo puedo hacer una de dos cosas. Puedo hacer esta operación así como está, o puedo pasar esta resistencia de K a ohmios. ¿Listo? De kiloohmios a ohmios. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en lo que hablábamos la clase pasada? Que si yo tengo esto en K, la respuesta me va a dar en milis. Si la dejo como está normal, o si la paso, si ya lo que lo paso, me va a dar en amperios. ¿Listo? Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo ya para la corriente 2 va a ser lo mismo. Simplemente corriente 2 va a ser igual a... La corriente 2 va a ser igual a 12 voltios dividido, en este caso son 10K. Ya tendremos ahí. En el caso de la corriente 3, sería 12 voltios dividido, en este caso 4.7, y pongámoslo por acá, y ya lo que es la corriente 4 simplemente sería, aquí más por acá, serían 12 voltios igual, dividido por 100K. Bueno, aquí es importante siempre poner la notación, porque 4.7 ohmios nos va a dar muy distinto a 4.7K. Listo, entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, cómo fue que lo resolvieron en el documento. Entonces voy a mirar aquí, vamos a ver acá. Miren que es básicamente lo mismo, simplemente. Ahora,
Miren que acá me dicen que esta operación directamente me da 8 miliamperios. En esta me da 1.2 miliamperios. En esta me da 2.55 miliamperios. En esta me da 0.12 miliamperios. Entonces, a veces a uno se le da dificultad esto. O sea, verlo así directamente y saber que están milis. ¿Qué puede hacer uno? Pues eso también ya va en la práctica que lleva uno de resolver los circuitos o simplemente en la preferencia de uno resolverlo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno no hace esta operación directa, sino que, por ejemplo, en este caso, uno lo que dice es que, bueno, yo no quiero hacerlo así directo porque me enredo. Simplemente le digo, vea, esto es igual a tener 12 voltios dividido, y le pongo no eso, sino que le pongo 1500. En este caso ya 1500 ohms, ¿listo? Y hago esa división, en este caso, hago la división, la hago acá abajo, y el resultado, como vemos por acá, me dice que es 8 miliamperios. Pero aquí realmente, si lo hacemos así por pasos, digamos, si lo hacemos por pasos, esto sería 0.008 amperios. ¿Listo? 8 amperios. Profe, ¿y cómo hago yo para pasar a miliamperios? Recordemos que como esto es una notación científica, yo puedo coger y pasar la coma. 1, 2, 3, lo devuelvo 3 espacios y ese espacio ya me da la cantidad de miliamperios que son. Entonces yo puedo decir que esto es 8 miliamperios. Miliamperios. Listo. ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? ¿Si les queda claro por qué es que me da mi... ¿Ah? No, profe, ninguna. Ninguna. Si les queda claro por qué es que ya solo estoy haciendo despacio. ¿Por qué? Porque ya después yo no me voy a detener a hacer esto así. Ya lo vamos a hacer directamente. Entonces, yo mismo lo puedo aplicar a cada una de estas operaciones. Listo, lo puedo coger, separarlo, hacerlo por coma, hallarlo con punto y después devolverme los 3 espacios. Ya tengo los miliamperios. Aquí en este caso, por ejemplo, la gran mayoría de libros, la gran mayoría de documentos lo hacen directo. Profe, si yo se lo presento a usted en un trabajo así, 8 miliamperios o 0.08 amperios, usted me califica, ¿cuál le debo poner? No, cualquiera de los dos está bien. Con tal de que coincida con la magnitud del dato. ¿Cómo así? Si una cosa es que usted me ponga 8 amperios y otra cosa es que me ponga 0.08 amperios. O sea, el resultado que me dé la operación debe ser coherente con la unidad de medida. ¿Listo? Eso es lo importante. Y en todos los trabajos, como digo, yo no les voy a pedir que me entreguen eso en miliamperios o en amperios. Eso ya es, digamos, cuestión de ustedes. Lo importante es que sí coincida el número con la unidad que me pongan ahí. Miren que, por ejemplo, yo con todas las operaciones, en casi todas les pongo la unidad para poder guiarme, porque a veces uno lo pone así y termina y uno no sabe si le da miliamperios, si le da amperios, qué es lo que le da. ¿Listo? Entonces lo importante es que me coincida el número con la unidad de medida. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este ejercicio, simplemente yo pongo acá y ya me da pues el resultado. Si yo quiero hallar la corriente total del sistema, ¿qué significa? ¿Cuánto me consume? Porque es que resulta que esta corriente que baja, a ver, yo lo devuelvo para acá, si yo lo que quiero es, por ejemplo, ya saber cuánta es la corriente total que me consume el circuito, lo que debo tener en cuenta es que yo aquí tengo 1, 2, 3 corrientes, 4 corrientes distintas, pero de la fuente en particular sale una sola. Profe, ¿cómo así? Sí, entonces aquí yo cojo, si yo quiero saber cuál es la corriente total, yo planteo
aquí una corriente que viene así, listo. Voy a bajar esto un poquito para acá. Y planteo que esta corriente que tengo aquí es la corriente total del circuito. ¿Listo? Corriente total. Hey, profe, pero es que esa corriente total no es la misma de la corriente 1. No. ¿Por qué? Porque miren que la corriente total no tengo ningún elemento. En la corriente 1 tengo la corriente que es de la resistencia. O sea, tenemos es un elemento que me está regulando, entonces la corriente que tengo que me entrega la fuente inicialmente, realmente se me va a dividir en cada una de las ramas que tengo yo ahí, o de los nodos que tengo. Eso se llama un nodo. Entonces, si yo bajo esta lógica, ¿cierto? Yo puedo decir, ya hallé las corrientes de cada uno. Se dice, no, hallé la corriente total. Entonces simplemente escoger y decir, vea, la corriente total que tengo yo aquí, la corriente total es igual a la corriente 1 más corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más corriente 4. Listo. Ahí ya tengo la corriente total. Vuelvo y les aclaro. Que está acá no es la misma que va acá. Porque aquí tengo un elemento que me impide el paso de la corriente. Entonces, eso me genera que esa corriente se vaya una parte por aquí, otra parte por acá, otra parte por acá y otra parte por acá. Primera regla de la corriente que nunca se les debe olvidar. La corriente es la cosa más perezosa de este mundo. Por dicho, le da pereza a todo. ¿Eso qué significa? Que él siempre se va a ir por el lado de menor resistencia. Profe, ¿cómo así? Sí. Por ejemplo, esta resistencia que tengo acá, que es de 1,5, esta es de 10, esta es de 4,7, esta es de 10, 100K. Miren que todas son distintas. Y si usted se fija, por donde pasa más corriente es por la resistencia más pequeña. Entonces viene para acá y para acá. Ah, sí, sí, señor. Resulta que esta corriente es de 0,08. Pero esa otra corriente, por ejemplo, si yo me vengo para acá, yo vengo para el documento y comparo las corrientes que me dieron después de yo hacer esa operación. Profe, no se ve la pantalla. Ahí ya. Ahí ya. Eso, me tienen que avisar porque saben que internet está como medio pelle. ahora sí se ve. Ahora sí, bueno. Entonces, miren, por ejemplo, que por ejemplo, la resistencia, miren, la resistencia que es de 1,5 me dio 8 miliamperios. La corriente de Dios, por donde pasaba la corriente, por la de 10K es de 1,2. Por donde pasaba la de 4,7 es de 2,5. Donde pasaba la de 100 es de 0,12 miliamperios. ¿Eso qué significa? Que si yo fuera a organizar, digamos, estas corrientes de acuerdo al tamaño, por donde pasa más corriente es por la resistencia más pequeña y así va sucesivamente. La resistencia más grande pasa menos corriente. Entonces, como les decía, no se puede olvidar nunca en la vida. La corriente es la cosa más perezosa del mundo. Siempre se va por donde tiene menos resistencia. Y por ende, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si yo tengo una resistencia muy, muy grande, me va a pasar muy poquita corriente. Si yo tengo una resistencia muy pequeña, entonces me va a pasar mucha corriente por el circuito. Listo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso también le da dando unos visos de si uno está haciendo las operaciones bien o mal. Si usted tiene una resistencia muy grande y tiene una resistencia muy pequeña y resulta que por la resistencia grande le está dando más corriente que por la pequeña, hay algo muy mal. Muy mal. Listo. Entonces, ya con eso, yo ya que simplemente, ¿qué hago? Como les digo, ya cojo cada una de estas y ya las sumo.
sumo cada una y me da que el total de esa corriente es de 11.87 miliamperios. Profe, yo le puedo colocar 0.01187. Sí, señor, también me lo puede poner así, si me pone amperios. Listo. Entonces, eso está muy claro. Miren que, digamos, en este caso aplicar pues en paralelo, los voltajes son iguales, pero las corrientes difieren. Y el resultado total, la corriente total del circuito, es la suma de cada una de esas ramas, la corriente que nos pasa por cada una de esas ramas. ¿Listo? ¿Alguna duda de esto? ¿O no entendí o se entendieron? Háblenme. Todo bien. Profe, todo bien, sí. Hasta ahora bien, listo. Entonces, ya que tenemos claro esto, ahora me están diciendo, calcule la resistencia total del circuito. ¿Cómo calculo la resistencia total? Ah, es que resulta que a mí me dijeron que los circuitos en paralelo, esta es la fórmula en que me da a mí el circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, ¿yo ya qué hago? Aplico esta fórmula. Entonces, yo tengo, sería 1 sobre la resistencia total, sería igual a 1 sobre esta resistencia, más 1 sobre esta, más 1 sobre esta, más 1 sobre esta. En este caso, aquí el documento lo hacen también de esta forma. Yo personalmente lo hago a la antigüita. ¿Qué significa? Que primero hago los datos y después los invierto. Entonces, aquí miren que simplemente es, ¿qué hicieron acá? Despejaron esto. Cogieron esta fórmula, subieron este término que es resistencia total, la subieron y esto, la suma de esto lo bajaron y quedó 1 sobre la suma de todas estas resistencias. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno se enreda y dice, hombre, sí, pero cuando uno aplica la ley de la oreja, y entonces a uno se le enreda la pita y lo hace como no es y le da una resistencia toda rara. Entonces yo personalmente, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer por acá. En este caso, donde tengo el otro circuito, para que lo miremos. Entonces me dicen, total. Yo voy a coger esto que tengo acá. Voy a meter por aquí. Listo. Aquí, digamos, pues ya hacemos esto, no colocar el resultado de este. Entonces yo lo que hago, en este caso, simplemente aplico lo que me dice la fórmula y coloco acá, por ejemplo, para allá la resistencia total, vamos a esto menos grandecito, ya total, yo hago lo siguiente, entonces coloco acá, voy a dividir esto acá, voy a adquirir aquí la resistencia, entonces yo digo simplemente que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. En este caso, yo personalmente no lo hago como está ahí. ¿Por qué? Porque a mí se me dificulta muchas veces. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hago la operación. Lo primero las operaciones y después despejo lo que me sobra. Entonces me queda 1 dividido RT es igual a 1 dividido el valor que tengo acá, que en este caso es 1,5K, 1,5K más 1 dividido 10K más 1 dividido 4.7K, uy, se me fue, 4.7K
más 1 dividido 100K. 100K, ¿dónde estará acá? Aquí. 100K. Hago cada una de estas operaciones. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que me queda que 1, que 1 sobre la resistencia. Mal aquí. Entonces 1. Tenía un lapsus ahí. 1 dividido sobre la resistencia total es igual. Y hacemos la operación de cada uno. Listo, entonces voy a coger por acá. Permítanme, voy a sacar una calculadora. Calculadora. Bueno, entonces sería 1 dividido 1.5 esto me daría, o digamos, bueno, o hagámoslo con la notación que es, ¿cierto? Esto sería 0.006. Listo. Creo que me daría eso. Sí. A ver, espere un momentico. Que si me den la cantidad de ceros que es. Sí. La puedo hacer así. Listo. La puedo hacer todas las operaciones así como están. ¿Cierto? Así como me está dando esta. Por ejemplo, esta sería 0.123, otro y 1. ¿Cierto? Más, esto sería 1 dividido 4.7. 1 dividido 4700. Sería 0.123212 más 1.123456 y 1. Entonces lo puedo hacer así, ojo, como lo tenemos acá. O lo otro, o lo puedo hacer también así, que también lo puedo hacer, pero casi con lo que les voy a mostrar. O sea, o lo voy a colocar aquí bien grande una O, pero con bien grande roja. O lo podemos dejarlo así como está. Profe, ¿cómo así? Sí. O es que sería 1 dividido la resistencia total. Y hago esta operación directamente. O sea, 1 dividido 1.5. Esto me daría 0.6. 66 pues. Listo. Que esta que tengo acá sería 1 dividido 10. Entonces sería 0.1. ¿Cierto? ¿Me quieres decir algo? ¿Alguno? No. Bueno. En este caso sería 0.212. ¿Cierto? Este sería 0.0001. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta si lo hago así como está acá?
de que esta resistencia, este resultado, ¿cierto? Este que tenemos aquí, me va a dar en kiloohmios. Pues, ¿cómo así? Sí, ya se van a dar cuenta. Yo sumo todo esto que me da acá, que es 1, voy a hacerlo por acá, que es 1 sobre la resistencia. Sumo todo esto, me va a dar, a ver, yo sumo esto. A ver, 0. A ver. 1.5 más 0.1 más 0.212 más 0.123. Esto me daría, pues por ahora, espero que no me equivoque, 0.9787. 0.9787. Pero, ojo, pero esto ¿en qué unidad tengo yo aquí? ¿Cierto? Mire que la K está abajo. Entonces esto me daría la unidad, no estoy hablando que eso hay que hacerle una operación, sino que la unidad de medida, la unidad en que está esto es 1 sobre K. Hey, profe, ¿no entendió usted qué hizo ahí? Sí, porque miren que como yo aquí cogí y esta acá está de la parte de abajo, a mí no se me puede olvidar esa unidad, sino que esta unidad vendría a ser 1 sobre K. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, para que nos quede más claro, digámoslo así, esto sería, para que no nos, digamos, no enredamos mucho tampoco. Lo que hicimos fue que la K, hice la operación, pero la K la dejé abajo. O sea que esto realmente, lo que yo tengo aquí, sería dividido por K, por kiloohmios. Ahora, como yo tengo 1 sobre RT, y yo no necesito 1 sobre RT, sino necesito es ART, ¿qué tengo que hacer? Volteo los dos lados, o sea, subo este y subo este, invierto este que está acá. O sea que realmente, si ustedes se guían más fácil es, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces realmente lo que me queda aquí es la resistencia total es igual a 1 dividido 0.9787. ¿Listo? Y eso me da, a ver, eso me da, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí calculadora. Ya, esto es 1 dividido, vamos, 1 dividido 0.9787. Vamos a ver si me da. Eso me da que más o menos la resistencia total de este caso me debería dar más o menos un K. ¿Listo? 1. ¿Qué? 1. ¿Qué me dio aquí? 1.021. 1.021. Ah, bueno, kiloohmios. K. Es igual a la resistencia total. Ahora, truco para que les quede también para toda la vida. Si ustedes hacen el cálculo de esta resistencia, de una resistencia en paralelo, siempre, sin excepción, el valor total de la resistencia le tiene que dar cercano o por el mismo lado de la resistencia más pequeña. Nunca le da por el lado de la resistencia más grande.
ese paralelo siempre le va a dar por la resistencia más pequeña. Cuando estamos hablando en paralelo, ¿eso qué significa? Que si yo me fijo acá, la resistencia más pequeña que tengo yo aquí es la de 1.5 kiloohmios. O sea que esa resistencia, para que pueda funcionar, para que pueda, pues, o digámoslo así, para que me pueda yo corroborar más o menos de cuánto es el paralelo, cuánto es la resistencia total, me tiene que dar cercana a 1.5K. Esto. Ahora me voy a fijar, no me he fijado cuánto en el documento, cuánto nos da. Me da algo parecido. Ve, me faltó un K. Algún punto se me perdió. Bueno, es que aquí, por ejemplo, resistencia total, 1. No, vea, 1.01. Listo. Que, profe, pero usted, ¿por qué aquí le da 1.01 y a ver, yo miro una cosa. Les voy a mostrar aquí. A ver si el documento, acá. Entonces, miren, por ejemplo, que hallándolo así por este lado, ¿qué significa? Haciéndolo así como nos muestran ahí, nos da 1.01. Entonces, hey, profe, pero es que mire que a usted le dio es 1.02 algo. Sí, pero es que hay algo que se llama las cifras significativas. Ellos lo hicieron con una cantidad de cifras, nosotros hicimos con otra. Lo importante es que dio muy parecido, o digamos, para efectos prácticos dio casi que igual. Eso me dice que si yo lo hago por acá, por este lado que me plantea el documento, que es hacerlo así como está, o hacerlo como lo planteamos ahorita, digamos en el otro como yo lo hago, nos debe dar lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo yo también corroborar de que esa resistencia me dio bien también? Es volviendo a calcular la corriente total. Porque realmente yo qué estoy haciendo con esto, o sea, calculando esta resistencia, o esa resistencia total del sistema. Realmente yo lo que le estoy diciendo es matemáticamente, es que tener estos circuitos, teniendo este circuito que tenemos acá, ¿dónde está? Aquí. Tener el circuito que tenemos acá, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta esto, es equivalente, o es como si yo tuviera algo así. Es como si yo tuviera esto. Lo voy a plantear aquí. Es como si tuviera un circuito con una sola resistencia, con una sola, pero ¿con qué valor? Con el valor que me acaba de dar. Yo tuviera una cosa de estas con este, que vendría a ser 1.021 kiloohmios. Listo. Ahí yo qué hice, cogí un circuito que era de 4 resistencias y lo convertí en circuito de una sola. Ahora, en este caso en particular, la corriente total del circuito es la misma corriente de la resistencia que estoy planteando aquí. ¿Por qué? Porque no hay sino un solo camino y no hay sino una sola resistencia que está en serie con la fuente. En ese caso, la corriente que va por la resistencia se convierte en la corriente total del sistema. Según esa lógica, si yo hallara la corriente por esa resistencia con este valor, me tiene que dar muy parecido a la suma de las corrientes que me dio hallándola, sumando la corriente de cada resistencia. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que la corriente total del circuito es igual
a el voltaje, que son 12 voltios, dividido 1.021K. ¿Eso cuánto me da a mí? Pues miremos, a ver, yo calculo acá. Eso me va a dar que es 12 dividido 1.021. Eso me da 11.75. ¿Listo? Entonces, realmente lo que tengo acá es que esto es 11.75, pero ¿qué me da? En miliamperios. Pues, ¿por qué le da miliamperios? Porque mire que aquí tengo un kilo ohmio, o sea, esto es igual como si yo dividiera esto 12 voltios dividido 0.001 amperio. Perdón, eso es que multiplicarlo por 1000, discúlpeme. Eso es igual a tener 1021 ohmios. Listo. Entonces, en este caso, me daría 11.75 miliamperios, hallándola por acá. Entonces, profe, y la suma de esto, ¿cuánto me da? Entonces me voy a ir para el documento que ya lo tenía ahí, ya tengo listo. Y en el documento vamos a ver cuánto nos da hallándolo por cada uno, sumando cada una de las corrientes. Esperen que me equivoqué aquí. Creo que es este, sí. Entonces, miren, la suma de todas las corrientes me da 11.87. ¿Listo? Y hallándolo por acá, con la resistencia total, me da lo mismo. O muy parecido. ¿Eso qué me indica a mí? Que eso es lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase. Escoger circuitos complejos en los cuales hay, pues circuitos resistivos, en los cuales hay paralelos y series de resistencias. Vamos a poder coger, resumirlos y simplificar la forma en la cual hallo cada parámetro de cada resistencia. ¿Listo? ¿Eso con qué objetivo? De que nosotros podamos simplificar los problemas que se nos presenten con circuitos. Jóvenes, ¿alguna duda de lo que acabamos de mirar? O no entendí nada, o definitivamente no la cojo, o qué, háblenme. Necesito que me confirmen, díganme algo. Profe, sí, pues todo está entendible, pues desde mi punto, no sé si hay algún compañero que no lo entendió. Jóvenes, háblenme. Ah, claro que hay ¿Algún dos que otro? tampoco tienen micrófono, entonces... Ah, no. bueno, por el chat. Pero bueno, ya. Miren que esta parte la estamos haciendo muy despacio, cosa por cosa. Cada elemento, haciéndolo por dos lados distintos, para que ustedes puedan y ver las diferentes opciones de resolver estos circuitos. ¿Listo? De todas maneras, o sea, que esta grabación queda ahí, cosa que ustedes puedan coger y retomar lo que necesiten. ¿Listo? Ahora, sabemos cómo se resolvía ese circuito. ¿Listo? Vamos a ver, en este caso que tenemos acá, cómo se resolvería. Es decir, calcule los voltajes que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperios
que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama. Entonces usted le dice, ya no nos están pidiendo, digamos, la corriente, sino que ya la corriente no la dan. Listo. Y lo que nos está pidiendo es cuánto es la fuente. Lo primero que uno nota es que tiene unas resistencias a un lado y otras resistencias a otro. ¿Profe, eso influye? No. Todas Yo están en puedo... paralelo. Exactamente. Todas están en paralelo. Es más, ¿qué hace uno? Uno a veces, pues, digamos, el esquema mental, el cerebro de uno, digámoslo así, no es como muy flexible. Entonces, ¿uno qué hace? Organiza las cosas como uno le conviene. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo coger este circuito, lo primero que uno hace es analizar la forma, que si está en serie, si está en paralelo, mire esas cosas en paralelo, y lo organizo como yo quiero. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo para acá, copio esto, me voy, por ejemplo, y lo reescribo como a mí me conviene. Listo. Lo reescribo como a mí me conviene. Entonces, en ese caso, voy a coger acá. A ver, guardemos esto para que no me pierdan. Démoslo por acá. Yo ahorita cojo y lo organizo. Por acá. Entonces yo voy a coger y voy a crear uno nuevo. Aquí miremos esto. Entonces yo creo que lo primero que hago, cojo, yo tengo este circuito y como mi cerebro no entiende cómo muy bien eso, lo organizo. Entonces yo puedo pasar a resistencias de un lado en el otro siempre y cuando queden también en paralelo. Entonces yo lo que puedo hacer es que puedo coger y desarmar el circuito. Lo cojo acá, cojo este pedazo, lo corro por acá, pedazo, lo pongo por aquí, ¿cierto? Y reescribo el circuito de esta forma. Yo pongo aquí para que no esté más fácil, no es que tan feo eso. Lo cojo, lo pego aquí. Y vengo para acá. Y lo pego acá, por ejemplo. Y lo uno. No pierda como mucho. Esto lo pego de acá. Este lo pego de aquí. Y simplemente quito esto de acá. Profe, ¿qué es ese machetazo que hizo usted? No. ¿Yo qué hice? Reescribí el circuito. Le cambié alguna de sus características, alguna de sus funciones. Le cambié si estaba en serie paralelo, no. Cogí el circuito, lo reescribí y ya lo dejé como mi cerebro lo analiza. Profe, ¿siempre hay que hacer eso? No. A veces uno lo que hace es que lo organiza y otras veces no. Otras veces uno es capaz de mirarlo directamente de que, como vio el compañero, de que estaba directamente en paralelo. Esto lo hace uno si uno lo requiere. Ahora, en este caso, por ejemplo, ya nos dijeron, no, hermano, ya este es igualito al otro. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Que en este caso, yo tengo acá un más y un menos, ¿cierto? Voy a poner aquí un más por acá, en rojo, un menos en negro. Tengo más y menos. Y pongo a circular la corriente en este sentido. Así. Vamos a la que amarillita o verdecito.
Y a mí este dato ya me lo dan. O sea, me dijeron, vea, esa corriente total en el circuito, esta corriente que sale de acá, es de 6 amperios. Entonces yo voy a decir que esta es la corriente total. La corriente total es igual a 6 amperios. Listo. ¿Y qué es lo que me están diciendo? Es cuánto vale esta fuente de acá. Yo puedo hacer dos cosas, ¿cierto? O no, realmente no. Son dos cosas. Puedo resumir todo esto y utilizar la ley de Ohm. ¿Qué significa? Que yo simplemente me interesa hacer la fuente. Entonces realmente yo lo que tengo que hacer es coger y decir, vea, yo lo que necesito, yo tengo que el voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, en particular, necesito es el voltaje de la fuente, que es igual a la corriente total por la resistencia total. La corriente total ya me la acaban de dar, me dijeron que valía 6 amperios. ¿Y cuánto vale la resistencia total? Pues como yo llamo acomodé mi circuito y mi cerebro ya lo identificó que todos estos están en paralelo, ¿qué tengo que hacer? Aplicarlo exactamente lo mismo que vimos ahorita. Es lo mismo que vimos ahorita. Si vea la resistencia 1 sobre la resistencia total es igual a 1 dividido 3K 1 dividido otros 3K más 1 dividido otra vez 3K más 1 dividido 1K más 1 dividido 1K. Eh, eh, Eso sería todo por allá la resistencia total. ¿Cuánto me da la resistencia total? A ver, ¿quién ahí a ojo de pájaro le da? ¿Cuánto da? Como 3 o algo así, 3.0. ¿Cuánto? O al menos cuánto le, no, uno, No, ¿cuánto le da uno sobre la resistencia total? ¿Cuánto le da? 1 punto algo. Uno No, puntual. da como 3.0. Pues sin dividirlo por el No, 1 da como Ah, 0,3333. Y ya cuando lo divide da como Seguro. 3.0. 1/1 da 1. A ver. Aquí es donde empieza uno a decir, maldita sea, ¿por qué pastelía no ven eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? La parte asociativa yo puedo coger, ¿y cuántos tercios tengo? 3, Bueno, ¿eso cuánto da? 1, Bueno, Ah, bueno. Y uno sobre uno da uno y uno sobre uno da uno. ¿Cuánto da? 2. Ah, no joda. Ah, bueno, sí, esa parte le da 2. Con el otro, ¿cuánto le da? 3. Listo. Ahora sí, uno sobre eso, ya sabe cuánto le da uno. Si vamos acá para el documento, que es que ellos también lo hicieron, pero por otro lado, ¿cierto? Vamos a mirar. Es este, si no estoy mal. Vamos a ver si me abre, sí.
Ellos lo que hacen, le dicen tan, 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 3 tercios, le da 1, 1 por 1, le debe dar. Tan, le da que bueno, ahí ya. Bueno, le da 3.3. Bueno, sí, 3.3. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros nos da 3, 1 sobre 3, le da 3, no sé qué, pero eso está en K. Entonces, profe, si yo lo hago por el lado que usted lo hizo o por este lado es igual, sí. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que hicimos nosotros. Aquí hicieron primero esos 3. Las 3 primeras, estas 3 de acá. Y eso le da esa parte. Y después acá, bueno, aquí hicieron pues el paralelo, bueno, hicieron los valores de una vez, realmente. Pero al final les venía a dar lo mismo. Y ya cojo ese valor y lo reemplazo simplemente en esto de acá y hallo simplemente la fuente de cuánto se requeriría. Con lo mismo, 6 amperios, por lo que me da la resistencia, me da que da 1.99 kilovoltios. Listo. Miren que, ¿en qué está el detalle de esto? Identificar si está en serie o si está en paralelo para poder coger y desarrollar el circuito.